El Antiguo Egipto está repleto de obras increíbles, maravillosas, pirámides, templos, tumbas, pero como seres humanos cometieron muchos errores, y algunos de ellos muy divertidos. Hemos idealizado tanto el legado arqueológico de los antiguos egipcios que en pocas ocasiones nos centramos realmente en ese detalle humano, ¿no? En ese elemento quizás más afectivo que nos une a nosotros como personas del siglo XXI, en ese puente de hace casi 5000 años, en donde los antiguos egipcios, como personas corrientes, normales, cometieron muchos errores a la hora de realizar sus trabajos, tanto en arquitectura como en pintura, en escritura, en cualquier momento de la vida cotidiana. En este nuevo vídeo nos vamos a centrar en una lista de 7, he elegido 7, son muchísimos más, en donde vamos a descubrir cosas realmente curiosas y divertidas de cómo trabajaban los antiguos egipcios. El primer lugar que vamos a visitar es el templo de Abidos. Ya hemos hecho directos, hemos hecho vídeos convencionales. Es el templo construido durante el reinado de Seti I, en honor del dios Osiris, en esta zona sagrada en el Alto Egipto, al sur del país. Y en la sala hipóstila del templo existe un relieve que seguramente muchos de vosotros conoceréis, ¿no? En donde hay una representación de un helicóptero, de un carro de combate, de un tanque, están los dos enfrentados, y que, bueno, pues es quizás la mecha que ha encendido muchas sospechas en algunos investigadores sobre la supuesta tecnología que utilizaban los antiguos egipcios pues hace prácticamente 4000 años, ¿no? Sin embargo, esto realmente es una chapuza más de cómo trabajaban los antiguos egipcios en algunos relieves, en este caso, para cubrir un texto más antiguo. El templo fue levantado por Seti I, como acabo de decir, pero Ramsés II lo que hizo fue borrar los relieves con la titulatura de su padre y colocar los suyos. Para alisar la pared con ese relieve dañado, con ese relieve borrado, lo que hizo fue añadir una especie como de cemento, de pasta, a partir de la cual poder trabajar encima. El paso del tiempo, el deterioro de este material, ha hecho que se genere una pareidolia, es decir, nosotros vemos objetos que se asemejan a artilugios mecánicos, tecnológicos que tenemos en el presente, pero que no es más que una simple pareidolia, como vamos a ver a continuación. El texto original de Seti I es este que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es un título que dice: el que renace poderoso, que somete a los 9 arcos. Los 9 arcos es el nombre que recibían los pueblos enemigos de Egipto. Bueno, pues esto se borró y encima Ramsés II, su hijo, colocó el título defensor de Kemet, Egipto, es decir, el nombre que recibían en el antiguo Egipto su país, vencedor sobre los extranjeros. Es un título parecido al de su padre, pero vamos a centrarnos un poco en el detalle que os decía, ¿no? Como vemos en las imágenes, el arco se ve muy claramente en la parte izquierda, que son las supuestas hélices y la forma abombada de ese helicóptero Apache, y luego a la derecha lo que hay es una mano del nombre de Seti I, que se ven perfectamente los
los dedos, ¿no? en el relieve, y todo ello, pues ese destrozo, esa reutilización del espacio hizo que se generara esta pareidolia, es decir, una serie de objetos que nuestro cerebro reconstruye como si fueran elementos de nuestra vida cotidiana. Para muchos investigadores de lo extraño, de lo insólito, esta explicación dicen que no tiene sentido, ¿no? Que en realidad los antiguos egipcios tenían helicópteros y carros de combate y tanques, pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? La primera vez que yo escuché esta explicación fue pues allá por los años 90, cuando yo me escribía con el doctor Murnane de la Universidad de Memphis. En aquella época yo quería estudiar egiptología en Estados Unidos y me puse en contacto con varios egiptólogos en aquel país, ¿no? Y Murnane me explicó en una de la correspondencia de las cartas que conservo precisamente que era una casualidad, ¿no? Esa superposición de jeroglíficos que una vez más lo que demuestra era ese trabajo a veces no tan sofisticado como hemos idealizado en muchas ocasiones que tenían los antiguos egipcios. El trabajo de la piedra en la época de los faraones es uno de esos grandes enigmas que hemos tratado también aquí con detenimiento en este canal de vídeo de YouTube. Sin embargo, vamos a demostrar que no todo era tan sencillo, ni contaban con herramientas que realmente pudieran trabajar la piedra con una velocidad como la que se ha dicho, ¿no? En la tumba de Merneptah, el faraón sucesor de Ramsés II, en el Valle de los Reyes, la KV 8, en la habitación de pilares que sucede al pozo funerario de la tumba de Merneptah en el Valle de los Reyes, a la izquierda vemos en la parte superior una veta de piedra salida de la roca caliza del suelo del valle, que es una veta de sílex. Es una roca muy dura, que los antiguos egipcios realmente podrían haberla eliminado, ¿no? En esta época ya conocían el hierro, incluso con herramientas de cobre endurecido, como antiguamente habían trabajado vasos de piedra con una sofisticación realmente sorprendente, pero sin embargo lo dejaron ahí, cubrieron los alrededores, las partes que hay alrededor de textos funerarios, de textos mágicos para acompañar al faraón, y se dejó esa veta de sílex, como un detalle, un ornamento bastante feo, ¿no? Quizás un poco por la premura o la celeridad que implicaba el trabajo y el querer acabar de una forma bastante rápida. En la tumba de Ramsés VI sucede algo parecido. En la cámara funeraria, detrás de uno de los pilares, da la sensación, ¿no?, de que la cámara está inacabada, y no, es otra veta de sílex, esta roca tan dura que impedía el avance rápido de los trabajos, y ahí se quedó, se pintó un poco de blanco para disimular, y bueno, pues este feo que para cualquiera de nosotros en una casa, en un lugar más o menos de una importancia sagrada como era la tumba de un monarca, lo hubiéramos corregido. Ellos tiraron para adelante, la dejaron ahí, y digo, seguro que aquí nadie se da cuenta de esta chapuza, de este error. El templo de Luxor es para mí uno de esos lugares absolutamente recomendables para poder visitar. Es una sucesión de estructuras arquitectónicas desde el Imperio Medio, desde el Reino Medio, aunque nosotros lo que vemos en la actualidad sobre todo pertenece a Amenofis III y a Ramsés II. Bueno, pues en la parte más profunda del templo, cuando llegamos al Sancta Sanctorum, vemos dos filas de columnas que se levantan hacia el cielo con una altura increíble de casi 15 metros, y en la parte inferior vemos, como estamos viendo en las fotografías, unos recortes, ¿no? Unos recortes que llaman bastante la atención, ¿no? Porque rompen un poco la estética, la continuidad del fuste de esas columnas. ¿A qué se debe esta ruptura en la parte baja, por encima de la base de las columnas? Bueno, pues que la barca sagrada no pasaba por ahí. Colocaron las
columnas tan estrechas a la hora de diseñar el templo que la barca sagrada, en las festividades en las que salía del Sancta Sanctorum, de la parte más sagrada del templo, la estatua del dios para hacer un recorrido por la ciudad y luego volver al santuario, no podía salir. Entonces lo que hicieron fue recortar esta parte del muro, mejor dicho, de la parte baja de las columnas, para poder permitir que la barca saliera y entrara de forma pues, mucho más sencilla. Algo parecido hacemos nosotros en el presente, ¿no? Cuando en algunas iglesias, para poder permitir que los pasos en Semana Santa o en las festividades populares puedan salir de la iglesia, se ha agrandado o se ha ensanchado, ¿no?, las jambas de la puerta, o se ha levantado el dintel en la parte superior para poder permitir salir el paso, ¿no? Bueno, pues vemos, ¿no?, que los egipcios, a pesar de toda esa sofisticación, a pesar de todo ese conocimiento, también cometían errores desde el punto de vista arquitectónico. El siguiente ejemplo es quizás uno de los más humanos, y para mí uno de mis preferidos, y el que me dio pie a pensar en esta lista de 7 errores, de 7 chapuzas, de 7 pifias en la tecnología de los antiguos egipcios. Realmente no es un elemento, no es un argumento tecnológico, pero sí que nos hace, como decía al principio, pensar de una manera muy intensa en ese elemento humano que caracteriza todo, absolutamente todo lo que rodea a la cultura faraónica. Tenemos que ir a la cámara funeraria de la tumba de Tutmosis III, ese gran faraón de la 18 dinastía, el Napoleón egipcio, vencedor de 17 campañas en el extranjero, conquistador de un montón de tierras fuera de las fronteras del Valle del Nilo, pero que en uno de los pilares de la cámara funeraria de su tumba en el Valle de los Reyes, el escriba, cuando estaba copiando el texto sagrado sobre la superficie plana, pues seguramente estaba siendo distraído por algún compañero, estaban hablando los dos, o él estaba copiando, pim, 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 y de repente se da cuenta de que ha copiado 2 veces la misma frase. Esto nos ha pasado a todos cuando hemos escrito de pequeños o de mayores en un cuaderno un texto y nos damos cuenta, quizás porque estamos pensando en otras cosas, que hemos copiado 2 veces las mismas palabras, la misma frase. ¿Qué es lo que hace el egipcio? Como haríamos nosotros, lo tacha, hace una cruz y sigue hacia adelante. Esto yo lo conocí a través de una serie de televisión de John Romer, y que cuando yo tenía pues apenas 20 años y pude ver la serie, a mí me fascinó este detalle tan humano de los antiguos egipcios, y que es muy común en otros, por ejemplo en la tumba de Nefertari, la tumba de la esposa principal de Ramsés II, como estamos viendo ahora, en la primera cámara, en esa antecámara que da paso a la cámara funeraria, vemos a Horus acompañado de sus 4 hijos. Pues bien, los 2 hijos de la izquierda, Duamutef y Quebhsneuf, tienen los nombres intercambiados. Es decir, el escriba se equivocó y a Duamutef lo llamó Quebhsneuf y a Quebhsneuf lo llamó Duamutef. Una vez más, un error que podríamos pensar imperdonable, ¿no?, por todo el concepto mágico que rodea a los textos en la literatura de los antiguos faraones, pero que está ahí y que nos ayuda a pensar que como buenos seres humanos se equivocaban y en ocasiones pues les daba igual y tiraban para adelante con lo que habían hecho. En quinto lugar, volvemos a la tumba de Tutankamón. Es quizá uno de esos iconos de la historia de la arqueología, con su tesoro, todas las piezas de oro, etc. Sin embargo, hay errores garrafales en algunas de estas piezas, ¿no? y que nos hace pensar un poco en la celeridad o en la chapuza, ¿no?, como decimos en España, de Pepe Gotera y Otilio, que son 2 personajes de Ibáñez, un dibujante español que representaba en 2 albañiles el trabajo pues menos sofisticado, ¿no?, el trabajo
menos preciso que se puede realizar a la hora de hacer un trabajo manual en una casa, de fontanería, etcétera, ¿no? Bueno, pues como vimos en otro vídeo, hablando del tesoro de Tutankamón, sabemos que muchas de las piezas estaban reutilizadas, pero hasta tal punto que, por ejemplo, la tapa del sarcófago de cuarcita que hay en la cámara funeraria, es cierto, estaba reutilizada, pero estaba rota y la pegaron y pintaron el pegamento que habían utilizado para, bueno, pues para evitar, ¿no?, que esa línea blanca o esa línea rojiza que cubría de extremo a extremo la tapa del sarcófago, pues se pudiera ver, ¿no? En la actualidad es muy visible, ¿no?, pues porque la pintura se ha deteriorado y además cuando se levantó la tapa acabó de romperse, ¿no? Y se vio perfectamente que era una chapuza hecha en la antigüedad, que habían pegado las dos partes de la tapa del sarcófago. Pero ahí no queda todo, porque el ataúd antropomorfo, el más exterior de los tres que utilizaron para el enterramiento de Tutankamón, que estaba justo debajo de esa tapa, tuvieron que cortar los pies. Tuvieron que cortar los pies del ataúd porque si no la tapa no corría, no podía colocarse esa tapa de cuarcita que decía que estaba pegada con las dos mitades, no podía colocarse encima del ataúd, ¿no? Y quedaría pues con la tapa levantada, ¿no? Algo pues realmente impropio de un faraón y que se resolvió de la manera pues más expeditiva. Por un lado, la tapa de cuarcita la pegamos con pegamento y los pies del ataúd antropomorfo de oro, de madera dorada, que había por debajo, cerraron los pies, que por eso se ve la parte ahora, esa parte de color negro, de color oscuro, porque falta el dorado que se cerró para poder cerrar la tapa del sarcófago del faraón niño. Cuando viajamos a Asuán, al sur de Egipto, uno de los lugares que visitan los turistas es la cantera de granito. Es un lugar del que salieron pues, muchos de los objetos de esta piedra que fueron utilizados tanto en el templo de Karnak o incluso mucho más al norte, en la antigua Memphis o en la meseta de Giza, el sarcófago del faraón Keops, los bloques de piedra de la cámara funeraria de la Gran Pirámide también vienen de las canteras de Asuán. Bueno, pues allí se conserva un obelisco extraordinario de casi 40 metros de altura, casi 1.300 toneladas de peso, que desde el punto de vista de la ingeniería, bueno, pues propondría un problema realmente extraordinario, ¿no? Cómo mover todo ese mamotreto de 1.300 toneladas para acercarlo hacia la orilla y ahí embarcarlo, como nos mostraban los propios egipcios en antiguos relieves, en una embarcación para llevarlo seguramente al templo de Karnak. Se cree que pertenece a la reina Hatshepsut, pero se ha hablado en muchas ocasiones cómo se podía trabajar esta piedra tan dura, ¿no? Se ha demostrado, la arqueología experimental ha demostrado que eran bloques de dolerita, bolas de dolerita que iban rebajando, perforando en las cubetas que había alrededor del obelisco. Pues bien, en un momento dado, algún fallo de algún obrero o algún fallo de la propia estructura de la piedra hizo que ésta se resquebrajara, y el obelisco permanece abandonado allí desde hace prácticamente casi 3.500 años. Esto es muy llamativo, ¿no? Porque si realmente los egipcios utilizaban técnicas mucho más sofisticadas, ¿no?, para poder trabajar la piedra, que han dicho algunos que licuaban la piedra, que utilizaban unas sierras con unas puntas y unos filos extraordinarios para poder trabajar la piedra, pues no hubieran tenido este problema, ¿no? Y seguramente no, seguro, ese resquebrajamiento de la roca viene dado precisamente por los golpes continuos que se daban con estas herramientas de piedra. Otro fallo, una vez más, en esa tecnología que tenemos siempre tan idealizada de los antiguos egipcios, en este caso en ese obelisco inacabado de la cantera de Asuán.
Para acabar esta lista de 7 chapuzas, ¿no? De 7 pifias, de 7 grandes errores en esa idealización que, como decía antes, siempre hemos tenido con todo aquello relacionado con el Antiguo Egipto, una también de mis preferidas, ¿no? Tenemos que viajar de nuevo al Valle de los Reyes y en esta ocasión a la tumba de Ramsés III, el último gran faraón de la historia de Egipto, de quien conservamos, por ejemplo, ese templo funerario de Medinet Habu y un texto en un papiro que nos habla de ese complot que acabó con su vida pues, al final de sus días, ¿no? Pues bien, cuando entramos en la tumba de Ramsés III, en el Valle de los Reyes, hay una primera galería que desciende y de pronto vemos una suerte de cámara inacabada y un giro repentino a la derecha para continuar todo recto hacia la cámara funeraria propiamente dicha. Esto es, una vez más, una chapuza de los antiguos egipcios, ya que cuando perforaron esa primera galería que acaba de forma abrupta en esa habitación apenas esbozada en la roca de la montaña, se dieron cuenta de que estaban llegando al suelo, mejor dicho, al techo de una tumba que hay por debajo, que es la tumba de Amenmeses, un faraón anterior de Ramsés III, que tiene su tumba justo a la izquierda de la de Ramsés III. Bueno, pues esto es lo que obligó, ¿no?, a los antiguos arquitectos egipcios a girar hacia la derecha de forma repentina, pues unos 3-4 metros para poder tirar todo recto y evitar chocar contra la tumba de Amenmeses. Algo parecido sucede con la tumba de Tutankamón, ¿no? La antecámara, por ejemplo, queda a muy poca distancia de una de las habitaciones de una de las galerías descendientes de la tumba de Ramsés VI, ¿no? Así que los arquitectos, cuando diseñaron la tumba de este faraón, tuvieron que trabajar con mucho tino para no entrar en la tumba de Tutankamón, construida pues varios siglos antes. Como vemos, quizá hemos idealizado muchísimo, ¿no?, los avances tecnológicos, el conocimiento, pero los antiguos egipcios, como buenos seres humanos, cometían errores y los solventaban como podían, ¿no? Y en ocasiones esas chapuzas, en tanto en la arquitectura como en los trabajos manuales, lo hemos visto en la escritura, han llegado hasta nosotros. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, espero que hayáis disfrutado de él. Dad al me gusta, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Cuantos más seamos, más bloques formaremos en la construcción, en el núcleo de esa grandísima pirámide que poco a poco vamos levantando aquí en YouTube. No dejéis de compartir el vídeo si os ha gustado en vuestras redes sociales y nos seguimos viendo aquí en YouTube, Dentro de la Pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.